Bueno, ya comenzó el mundial. Ya comenzó el mundial hoy en México. Ay, bueno, yo no soy muy fanático de ningún deporte. En una época nadé, pero soy un gran admirador del talento deportivo, pero no soy fanático así como de esos que siguen los juegos y se conocen los nombres de todos los jugadores, pagan tickets extraordinarios por ir a ver a alguien jugar. No sé por qué tengo esa aberración, siendo que soy hispano. Es algo notable que yo no tenga mayor afición por los deportes, pero no por eso eh, tiendo a disfrutar mucho un buen juego, una buena jugada, pero como digo, no soy un seguidor consumado de esos deportes. Entonces vamos a hacer hoy una reflexión ligera, porque mañana me voy de viaje y tengo que regresar temprano. Así es que hoy va a ser una jornada algo corta. ¿Y de qué se puede hablar hoy? Bueno, de lo que he visto en las últimas 24 horas. Vi la inauguración por parte del Papa de la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona y me pareció magnífica, extraordinaria, no solo la iglesia, sino todo lo que rodea la historia de Antoni Gaudí y del proceso de la construcción de la iglesia. Realmente es asombroso. Creo que ahora es ciertamente la iglesia más alta del mundo. Me hace recordar un buen libro que leí hace mucho tiempo. Se llama Los Pilares de la Tierra. Muy buen libro. Si quieren, si pueden leerlo, léanlo. Que es sobre precisamente eso. Los que construían catedrales. Y esa necesidad de honrar la fe religiosa, sea católica, sea musulmana, sea hebrea, con grandes templos. Eso es algo que nos viene desde los comienzos de la civilización. El hombre le dio una gran importancia a la construcción de un sitio para reflexionar, para ofrendar sacrificios, para reunirse en comunidad. De hecho, históricamente hay dos grandes sitios de reunión de los seres humanos, de donde ha salido todo, la política, la filosofía, donde se han fraguado conspiraciones de todo tipo, pero también se ha tenido enorme compasión con aquellos que no tienen mucho y que pasan mucho trabajo. Las iglesias y los mercados son los dos grandes centros de acopio de seres humanos en la formación de las ciudades. De hecho, una ciudad, por lo menos en Occidente, no era ciudad hasta que no tenía una plaza con un mercado donde la gente pudiera reunirse a comprar y a conversar y a conocerse, y una iglesia donde pudieran sentarse a escuchar un sermón y a manifestar su fe en que las cosas iban a mejorar. Porque es que la vida a través de la historia ha sido siempre muy dura para mucha gente, no para todo el mundo, pero mucha gente ha tenido grandes dificultades en la vida y han encontrado en la religión un refugio, un refugio tranquilizante ante la adversidad. Y eso pues ha hecho que en honor a eso que aporta las religiones al bienestar del ser humano, haya que concentrarlo en esos sitios de reunión que son las iglesias, los templos, ¿no? Templos budistas, templos hebreos, templos musulmanes,
templos cristianos, etcétera, templos paganos, porque siempre los ha habido. Antes de que empezaran las religiones monoteístas, siempre los seres humanos habían tenido, aunque fuera un rincón de su casa, destinado a honrar su fe. Y es un proceso natural. Si ustedes se ponen a ver, en el momento en que el hombre empezó a ser inteligente y a hacerse preguntas, una de las primeras que yo asumo que toda persona inteligente se hace, por cierto, me acabo de comprar esta camiseta del Mundial, manifestando mi apoyo a la selección de los Estados Unidos. Ojalá que gane la selección de los Estados Unidos. Pero esta mañana vi un programa que decía, ojalá que no gane la selección de los Estados Unidos. ¿Quién aguanta a Trump si gana la selección de los Estados Unidos? Primero se va a atribuir el triunfo a él, ¿no? Y segundo se va a quedar con la medalla y la copa. Bueno, ese chiste aparte. Volviendo a estas reflexiones que tuve hoy cuando vi la iglesia en la ciudad de Barcelona y de la Sagrada Familia. Ese es un término soberanamente interesante, ¿no? Porque consolida en su definición el hecho de que la familia es algo sagrado, algo que hay que respetar. La unión de un hombre con una mujer y unos hijos y primos y gente vinculada unos a otros. Y no solamente esa es la familia sanguínea, consanguínea, la familia social, la familia del vecindario, la familia de la ciudad, toda esa familia, porque el ser humano necesita su familia. Yo me doy cuenta, porque he podido vivir en diferentes ciudades, que cuando uno vive en una ciudad uno tiene la necesidad de pertenecer a esa ciudad, a la familia de esa ciudad. Entonces salí de mi familia en Caracas, donde yo me sentía caraqueño, y después de un año y medio en Boston, yo me sentía bostoniano. No sé por qué, aplaudía su equipo de béisbol, su equipo de fútbol, sus monumentos, sus tradiciones. Me acuerdo que una vez en Copley Plaza me puse a bailar square dancing, ese baile que hacían los antiguos colonos, que es bailar en cuadros, ¿no? Se hace como un cuadro y cada uno va bailando y es bien interesante. Eso lo llaman square dancing, ¿no? Bailando en cuadros, ¿no? Y luego me mudé a la ciudad de Filadelfia y fue igual. Entonces ya yo era Phillies, todo era Filadelfia. La familia filadelfiana, mis amigos eran filadelfianos. Cada vez que algún equipo de los Phillies iba a jugar béisbol, todo el mundo se volvía como loco y tal. Y luego doy el salto a la Florida y entonces todos somos floridianos, somos Gators, go Gators. Y siempre he reflexionado, cónchale, pero bueno, y entonces tú no es que eras caraqueño, después eras bostoniano, después filadelfiano, después volviste para Caracas y el día de mañana te vas para Ciudad de México y eres, hola, hermano, órale. Entonces, y la explicación es muy sencilla, ¿no? Es muy difícil coexistir con otros seres humanos y no asimilar su cultura, sus aspectos buenos, su comida, sus tradiciones y sentirse parte de eso mismo, pues, parte de esa familia. Es como cuando uno llega a una casa ajena por alguna u otra razón y lo reciben también, que uno se hace parte de la familia y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Y llega un momento en que uno se siente como un hijo más. Yo también experimenté esos procesos a través de mi vida, ¿no? Saliendo del bachillerato conocí a una muchacha encantadora que terminó siendo, pues, una de mis grandes amigas. Y un día me llevó a su casa. Y bueno, eso fue una aceptación de inmediato. Y esa familia me aceptó como un hijo más. Y yo estaba y entraba, salía y ellos me atendían con gran cariño siempre y yo me sentía parte de la familia como un hijo más y ellos también. Y así eran mis compañeros que iban a mi casa. Mis madres los trataban como que si fueran unos hijos más, ¿no? Y todos se sentían en familia. Era el sentido de familia. De hecho, muchos años después, todavía algunos de mis amigos llamaban a mi casa. ¿Cómo está, señora Cecilia? ¿Cómo está? Y digo, oye, qué interesante, ¿no?
que la recuerdan y se acuerdan de ella. Y yo también me acuerdo de mis familias que he tenido a través de la vida, ¿no? Aquí es donde realmente mi vida en los Estados Unidos no ha sido muy dada a tener familia fuera de la familia natural que tengo, pues. Mis hijos, mi esposa, mi ex esposa, mi cuñado, etcétera. Mi hermano, por supuesto, y sus hijos. Pero fuera de esa familia característicamente eh, relacionada por la sangre, nunca he podido sentirme parte de una familia, pero no, a lo mejor es un problema mío, ¿no? No creo que todo el mundo experimenta eso, porque he visto que mucha gente en casa de nosotros aquí se ha sentido en familia. Yo creo que es una actitud hacia el forastero, ¿eh? De hecho, este país, Estados Unidos, siempre ha tenido una gran aceptación al forastero. Eso es ahora, en los últimos 4 o 5 años, pero más gravemente en los últimos 2 años, que se ha roto con esa cultura de hacer que la gente se sienta bien en los Estados Unidos. Una de las cosas más sorprendentes es que la gente que viene aquí no solamente la pasa bien por la comodidad material, por la calidad de vida en algunas áreas, o no en todas, sino porque tradicionalmente el americano era bien receptivo a, por lo menos el que yo conocí y lo que yo he visto, a aceptar otras culturas, porque todos sabían que venían también de hijos de inmigrantes. Entonces, venir con una actitud negativa hacia un inmigrante era no recordar que cuando sus padres o sus abuelos llegaron a este país también eran desconocidos, no tenían a nadie, no hablaban el lenguaje, no tenían dinero, o sea, las mismas necesidades que estamos viendo hoy en el inmigrante de hoy, ¿no? Y sin embargo, pues no los agarraban a tiros, ni los maltrataban, ni los metían en una cárcel sin derecho a juicio, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. Ha sido algo doloroso ver que un país como este ahora no parece ser un país que recibe bien. No solamente no reciben bien a la gente que quiere emigrar, que podría ser hasta entendible si es que eso fuera un problema, si quisieran hacerlo ilegalmente, sino que no están recibiendo bien ni siquiera al turista, ni siquiera a los científicos, ni siquiera a la gente que viene a trabajar, a la gente que viene a obedecer la ley y a aumentar la productividad del país, tampoco son bienvenidos, ¿no? Y la causa, curiosamente, parece ser racial, porque no es con todo el mundo, es ciertamente con cierta apariencia física que ese rechazo se materializa, ¿no? Lo cual, bueno, yo espero que esta etapa de rechazo al inmigrante por razones raciales, culturales o lingüísticas pase. Esto sea un pésimo sueño que tuvimos y volvamos a una América grande donde cabemos todos los que quieran soñar, trabajar y vivir en libertad, pues. Ese siempre ha sido el sueño de los que fundaron esta nación y de todos los que han llegado detrás. Porque todo el que llega y se entera del cuento dice, yo quiero participar en esto, yo creo en esto, yo quiero hacer de este país grande. Porque por eso es que es grande, porque todo el mundo que ha llegado ha querido que el país fuera grande. Han hecho empresas, han inventado cosas, han educado a otros, han servido en las guerras, han servido al país, han expresado sus opiniones, han participado en el proceso democrático. Entonces, este país es grande por eso, no por el tamaño del territorio ni por los recursos naturales, no, no, no. La contribución del inmigrante al éxito americano ha sido la contribución, la única que justifica que este país esté como está. Este país nunca hubiera podido crecer con un crecimiento endógeno. Es decir, cero inmigración y que todo el que estuviera aquí viniera descendiente del Mayflower, que fue uno de los barcos que trajo los primeros colonos, o el que trajo los primeros colonos. De tal manera, pues, que es un punto de reflexión hoy que estamos comenzando el Mundial, que es, bueno, una fiesta mundial
que abarcan múltiples nacionalidades, creencias, cultos, todos unidos por la pasión del fútbol, que en realidad es el único deporte que merece llamarse el balompié, porque es el único donde la destreza total del juego es la destreza del manejo de las piernas de los jugadores. El fútbol americano adopta ese nombre, pero dista mucho fuera de la patada inicial y de la patada ante el arco de ser un deporte donde la habilidad es el manejo de las piernas, ¿no? Al contrario, es la capacidad de correr, moverse rápidamente y apabullar al enemigo, algo violento, ¿no? Pero el fútbol sí, el fútbol tiene una gracia enorme que no tiene el fútbol americano. Pero bueno, digamos que culturalmente hay que respetar eso, forma parte del excepcionalismo de los que iniciaron eso, pero eso empequeñece al lado del fútbol mundial, del verdadero fútbol, que se juega en todas partes, sin equipos especiales, sin casco, sin prácticamente nada. Para jugar fútbol lo único que necesitas es una cosa que tú llames la meta, un balón y ganas de jugar. Más nada, no necesitas estrategia, ni walkie-talkie, ni diagramas de batalla, ni un equipo ofensivo, ni un equipo defensivo, y uno se sienta mientras descansan, y la importancia es cuánto tú pesas y cuánto tú corres. Y todo el mundo juega precisamente para que sea uno el que anote el touchdown. Entonces tú dices, bueno, pero ¿dónde está la palabra fútbol, balón, pie? Bueno, ese debate seguirá eterno, pero lo que sí hemos visto, jugadores extraordinarios moverse como bailarinas en el campo, hacer piruetas insólitas. Yo no tengo la paciencia para sentarme a ver 1, 2, 3 juegos de fútbol completos. Me desespera cuando pasan 30, 40 minutos, un primer tiempo completo y no pasa nada, puros actos ofensivos, pero no hay anotación. Pero cuando me hacen un resumen de las mejores jugadas de un mundial, yo me deleito de ver ese desfile acrobático de personas goleando la meta y de personas defendiendo la meta. Y de ver todo lo que es la coreografía del campo. Eso que llaman la estrategia. Esa capacidad de recibir la bola con la punta del pie y pararla, una bola que viene a velocidad, con un momento y de repente el jugador la para como que si lo hubiera agarrado con un guante, la baja, la reorienta y la dispara a gran velocidad con otra maniobra y uno se queda así como wow. Qué maravilla el control neuromuscular de esos atletas. Hay que ver lo que significa correr y moverse durante 45 minutos, ¿verdad? No parar y aún así tener el control muscular para dominar y, como dicen, driblar la bola a través del campo. O sea, cualquier mortal, aún gente bien entrenada, un maratonista, un corredor de velocidad, tú lo pones a hacer una jornada de correr de 30, 40 minutos, y a los 40 minutos el hombre no puede controlar ningún balón. Sus piernas le tiemblan, sus músculos no coordinan, la cantidad de ácido láctico que tienen esos músculos no le permite con precisión medir nada. Lo único que puede soportar es su peso y correr. Pero olvídate de hacer las jugadas que hace un futbolista. En cambio, el futbolista pasa por el mismo régimen y a través del proceso de entrenamiento, él todavía, después de tanto tiempo, él puede controlar un balón. Eso para mí. Y cambiar de dirección abruptamente. Venir corriendo como un demonio y en cuestión de segundos pararse, cambiar de dirección y volver a arrancar. O sea, los que saben la dinámica del movimiento saben el tremendo estrés muscular que significa parar un músculo y una articulación que viene en movimiento con un momento específico
pararlo en seco, que ya de por sí es un estrés grande, rotarlo y volverlo a arrancar sin perder la coordinación, sin caerte. Eso es algo asombroso. Y mientras eso lo están haciendo las piernas, y el corazón y el pulmón están bombeando y ventilando como una máquina locomotora, el cerebro está pendiente de la jugada, de la estrategia. Tú vas corriendo y vas diciendo, allá va fulanito, allá va menganito, aquí está el defensor, aquí está el otro equipo, déjame planear la jugada, aquí va a pasar lo siguiente, ¿no? Y una vez un amigo que sabe mucho de fútbol, yo le decía que le pregunté que por qué Maradona era considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, a pesar del desastre de su vida privada. Y él me decía, porque al margen de Pelé y de otros grandes futbolistas, Maradona parece que era un mago, según él. Yo no sé, porque yo eso no sé, como les dije. Estoy repitiendo lo que él me dijo, que era un mago de la estrategia. Le digo, ¿y qué es la estrategia? Que ellos planifican antes de tiempo qué van a hacer. Bueno, hay algo de eso. Pero la estrategia se decide en el campo en el momento. Ahí no hay tiempo porque tú no sabes. La estrategia depende de cómo se mueva el adversario y de qué pase. Y a quién le sacan tarjeta roja y a quién le sacan tarjeta amarilla y quién tiene una rodilla lastimada. O sea, la estrategia va cambiando constantemente. De tal manera de que el estratega, en este caso Maradona, tiene que estar constantemente elaborando un nuevo plan en cada jugada. Le digo, bueno, entonces la experiencia, me dice, no solamente la experiencia, sino la vista de campo. Le digo, ¿y qué se refiere a la vista de campo? Me dijo, bueno, José, tú seguramente habrás visto muchos juegos de fútbol, pero desde lo alto, o sea, desde la tarima, desde los asientos del estadio, o lo has visto por televisión. Desde arriba tú ves la profundidad del campo, o sea, tú sabes quién está más cerca que otro, quién está tan lejos, quién no está en posición, quién se está aproximando, quién se está moviendo cerca de quién. Eso tú lo ves desde arriba porque tú ves el plano de juego abajo. Tú tienes lo que se llama un bird eye, una vista aérea, una vista de pájaro del juego. Así es muy fácil pensar en una estrategia, es decir, si este se moviera en esta dirección y yo me moviera de este lado y el otro se moviera de aquí, de repente podría haber una jugada importante. Pero yo te invito un día a que tú vayas a un juego de fútbol, pero lo veas desde la orilla, donde no tienes lo que se llama elevación de vista o vista elevada. Tienes una vista plana. A ese nivel, tú lo que ves es un gentío en el campo. Un gentío. Ves a los jugadores adversarios y ves a tus jugadores. Entonces, sentarse y estar a punto de dar un córner y ver a todo ese gentío en plano y decidir quién está delante de quién está más cerca, quién puede correr y quién puede tapar algo, eso requiere mucha experiencia de haber visto eso en juego. ¿Y por qué eso es importante? Porque si tú eres el que inicia o eres el que mueve la jugada, es esencial que tú tengas un control del campo. Es decir, que cuando tú vas a hacer un pase, que es pasar la bola a un jugador, antes de darle la patada, tú tienes que saber si ese tipo está en posición de recibir ese pase, porque si no le estás regalando el balón al contrario, ¿no? Y entonces tienes que juzgar no solamente que el tipo esté en posición para pasarle la bola, sino ahora tienes que patear la bola de una forma muy precisa, casi como lo haría un golfista. Ahora que estoy dando vuelta aquí por un campo de golf, como un golfista, él tiene que calcular la fuerza con la que va a patear la bola, porque si la patea muy corto, con muy poca fuerza, pues no llega a su destino y por supuesto es interceptada fácilmente. Y se le da una patadota que pase por encima del destino que tiene la bola, pues se perdió la oportunidad. O sea que él tiene que hacer un lanzamiento bastante preciso con las piernas a una persona que está a 20, 30, 40 metros de donde él está,
y que está en movimiento. A veces son impresionantes porque la persona que está por recibir la bola no está parada, sino está corriendo. Y entonces él tiene en su cerebro, que también está controlando sus piernas, su corazón y su pulmón, él tiene que calcular dónde va a estar cuando la bola que él va a patear caiga, para que el otro la reciba. Y que la reciba con las piernas o con la cabeza o con el pecho, pero no puede usar sus manos. Entonces es algo que cuando uno lo ve desde un punto de vista biomecánico, es soberbio que ese ser humano pueda controlar sus piernas, su respiración, no caerse, no desmayarse, ¿entiendes? Metabolizar sus grasas, sus lípidos, todo su cuerpo. Y encima de eso, tener un control del campo y literalmente, como me lo dijo él, poner la bola donde tú quieras ponerla, en los pies de quien quieras ponérsela. Y eso era lo que hacía Maradona. O sea, que no era nada más que anotaba goles o que hacía jugadas sorprendentes, sino que de una u otra manera, en todas las grandes jugadas, Maradona se podría haber dicho que era el orquestador de la jugada. Si no lo anotaba él era el que ponía el proceso de movimiento con un estilo impecable de posicionamiento de la bola entre sus jugadores. Así me lo describió él y así me quedé yo con esa impresión. Lástima que la fortuna y la fama le llegó demasiado rápido a una persona que física y emocional y mentalmente no estaba preparada para manejar ese caudal de dinero, de fama y de recursos que le llegaron. Años después conseguí otra persona que fue también muy cercana a Maradona y me decía: José, el hombre hacía dinero, pero a borbotones. Cualquier cosa que él tocaba, le firmaba a alguien, eso eran miles de dólares. En Europa, ya te digo, carros, mujeres, drogas, lo que quisieras. Y por supuesto, quien es una persona que no está preparada para ese mundo, que no tiene una educación formal, que no tiene una vida estable, que no viene de una familia con valores estables, eso es un torbellino, ¿cómo se llama? Demasiado excitante para ignorarlo. E inmediatamente te rodeas tú, o sea, te atraes personas que se quieren hacer ricos contigo, pues. Entonces te venden de todo, drogas, todo lo que tú quieras, mujeres que se acercan porque quieren estar contigo, políticos que quieren estar contigo, todo el mundo, pues. Y se necesita ser una persona muy entera y muy sólida, emocional, cultural y socialmente, para poder evitar no ser pervertido por esa avalancha de tentaciones, ¿no? Bueno, terminé hablando de Maradona. Y entonces ese es algún comentario de los que estamos en los próximos días por empezar a ver eso que les comenté, jugadas maravillosas. Entonces yo me va a caer encima un gentío, pero yo en vez de ver el partido a veces, espero ver el resumen del partido donde me ahorran bastante tiempo mostrándome las mejores jugadas, los goles, los penaltis. Los penaltis no me gustan mucho porque a pesar de que son muy emocionantes, ¿no? Chico, me parece injusto ganar o perder un juego donde tú te has fajado durante 2 tiempos completos para terminar perdiendo el juego por una patada más o una patada menos, o una atrapada más o una atrapada menos, ¿no? Cualquiera de las dos cosas que se den. Es ese tipo de cosas que uno dice: cónchale, tanto esfuerzo para que después... Y le pasa a los mejores. Yo he visto jugadores extraordinarios que pierden el penal, pues. Tú dices: bueno, pero no es tan fácil, o el defensor el guardameta es un fenómeno para poder haber hecho lo que dicen, le leyó la jugada, le leyó el disparo, intuyó por dónde venía la bola y se puso allí y se la llevó, la interceptó. Es fascinante eso. Entonces,
Eso no lo veo. Por cierto, esa habilidad de colocar la bola en posición en un terreno plano también se ve en el fútbol americano. Cuando el quarterback se dispara a correr para anotar un touchdown y no lleva la bola, y que le va a lanzar la bola, está esperando que se ubique, él tiene que verlo correr y predecir dónde va a estar cuando la bola caiga. A ver si la agarra y si no la agarra al contrario. Eso también es una habilidad extraordinaria. Una habilidad extraordinaria. Curiosamente, ahorita que estoy pensando, esa también la tenían los militares de campo. La habilidad de ver cómo se comporta el ejército en la topografía del área del combate, ¿no? Por eso es que el Estado Mayor o la gente que dirigía las batallas usaba una colina, una montañita para ver las cosas desde arriba, para poder entender mejor la distribución de las fuerzas enemigas y propias, ¿no? Porque a la orilla del terreno era muy difícil saber, cuando tú ves ese gentío cayéndose a espadazos allí, saber si están avanzando, si no están avanzando, ¿no? Por lo menos hasta que no lleguen a ti, hasta que no te dan el sablazo a ti. Pero bueno, eso es, sí, la comprensión del terreno. Hay dos generales que ganan las batallas. A mí que me gusta mucho hablar de eso. El general invierno o el general tiempo, porque a veces no es el invierno, a veces es un calorón que hace que los soldados no puedan ni pelear del calor que tienen, ¿no? De la deshidratación que tienen. El calorón, y la otra es el general terreno. Si tú arrancas una ofensiva en el terreno equivocado, en el momento equivocado del día, bueno, pues literalmente tienes que combatir en contra de un enemigo, en este caso que tú no controlas, que es la topografía. A mí me gustan mucho las biografías de los militares y por supuesto la gran mayoría de los militares que yo sigo por razones de accesibilidad son militares guerreros estadounidenses, ¿no? Y hay dos que resaltan mucho, que fueron grandes, tuvieron mucho éxito en la Segunda Guerra Mundial precisamente por el dominio de la topografía. Dos en particular, el general Omar Bradley y el general George Patton. Cada uno en un área diferente. Fíjense, Eisenhower era el que orquestaba las grandes estrategias, pero la parte táctica la desarrollaban los generales a su mando, ¿no? Y Bradley destacó precisamente por ser un general con una comprensión muy equilibrada de tres factores: el terreno, los suministros y la tropa. O sea, cuando tú te vas a tirar a ocupar un territorio, tú tienes que saber por dónde va a estar la tropa y cómo la vas a concentrar, la vas a distribuir. Pero eso no es suficiente. Tú tienes encima de eso que planear las rutas de abastecimiento. Cómo esa gente va a comer, dormir y poder disparar con municiones y que no se queden sin municiones, porque si no, el soldado más valiente del mundo no puede pelear si no tiene municiones. De tal manera de que la distribución de todos esos recursos es esencial si tú quieres que tu ejército gane. Y esa ofensiva que hizo Bradley en Europa después que desembarcaron en Normandía fue brutal precisamente por eso, porque él desarrolló una gran habilidad para distribuir las tropas, las líneas de aprovisionamiento y los recursos de manera de que las tropas tuvieran siempre la posibilidad de sostenerse peleando. Y ahora vamos a Patton, otro general, pero Patton era un general de tanques. Patton era tanquero, esa era su especialidad, blindados. Él movía divisiones de tanques, con soldados, infantería, todo, aviación, todo, era un army lo que él movía. Pero esencialmente su especialidad era tanques. Y así como Bradley era un gran observador del terreno y de los suministros, Patton era un artista moviendo tropas entre calles, avenidas y terrenos. Yo creo que
Es más, uno de sus grandes defectos era que él no se ocupaba de cómo iba a llegar la gasolina a él. Él decía, vamos a meterlo por aquí. Bueno, pero usted sabe, general, que dentro de 12 horas ya no quedamos sin gasolina, ¿no? No, pero por aquí es, ¿no? Entonces él tenía esa máxima de que él siempre estaba avanzando, ¿no? Pero a veces se quedaba corto porque los suministros le faltaban. Entonces fíjense cómo cada persona desarrolla un cierto talento. El de Patton era, dame un territorio, dime por dónde están las vías de penetración, dime cómo es el terreno, que yo muevo cientos, miles de tanques por ahí y sus tropas asociadas, ¿no? Y tienes otro que también es esencial, porque si esas tropas, si esos tanques se quedan sin municiones y se quedan sin gasolina, que le pasó mucho a Patton. Patton no pudo avanzar más rápidamente precisamente porque fueron muchas las batallas, las pequeñas refriegas que hubo, donde al final terminaron sin municiones y sin gasolina. En la película Patton, hay una escena maravillosa donde él encuentra a un teniente tirado, todo maltratado y herido, tirado en los pies de un tanque, y le dice, hijo, ¿cuándo terminó la batalla? Le dice, mi general, hace como media hora. Y viendo él la cantidad de tanques ya destruidos, tanto alemanes como americanos, le dijo, ¿y cómo terminó? Y dijo él, a cuchillo. Así terminamos peleando, a cuchillo contra los alemanes, porque a ellos también se les acabaron las balas y también se les acabó la gasolina. Y un tanque sin gasolina y sin bala no sirve para nada. Entonces había que bajarse del tanque y fajarse a cuchillo limpio a pelear. Así terminó esa batalla. Yo me quedé pensando, oye, hay que ver que el ser humano es sorprendente en su capacidad de buscar sobrevivir, ¿no? Ahí estaban esos héroes incógnitos, muchos de ellos. Nadie sabe quiénes son, pero pelearon hasta lo último. Porque ya cuando la guerra es a puño limpio, es porque ya se acabaron las balas, se acabó todo y ya. O eres tú o es el otro, ¿no? No tengo ni idea de qué debe ser enfrentar a un enemigo sin armas, sabiendo que él tampoco las tiene. O sea, como caerse a puño en la escuela. Pero la diferencia de eso es que en la escuela tú cuando te caes a puño no quieres matar a nadie, pero en este caso sí, tú quieres matar al enemigo. Es una de las mayores cosas que vamos a tener que ver cómo resolvemos en la humanidad, esta necesidad de tener que matar a alguien para ganar algo. No sé, es algo contrario al mismo concepto del ser humano. Un ser humano no tiene por qué matar a nadie para ganar algo. Todo se puede negociar, todo se puede comerciar, todo se puede defender, o proteger o producir sin necesidad de tener que ganártelo matando al que lo tiene. Pero lamentablemente eso es tan viejo como muchas otras cosas. Entonces, hoy estoy haciéndoles este resumen de mis observaciones sobre el inicio del Mundial de Fútbol y la inauguración ayer, que estuvo magistral, de la basílica, de la iglesia, de la catedral. Yo no sé ya qué calificación tiene, pero la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, España. Si no lo han visto, véanlo. Es realmente monumental. No solo el hecho de que la hayan podido construir, una construcción bastante difícil, sino que los interiores y los exteriores de la iglesia los asombran. Y dentro de 2 semanas estaré ahí en Barcelona y voy a ver si aprovecho de ir. Ya compré los tickets para visitar la Sagrada Familia. Pero por lo que he visto en televisión, me voy a dar un banquete tomando fotos y videos. Y por lo que veo, el interior es algo asombroso. Vamos a ver si me asombra más que la Basílica de San Pedro, que es otra iglesia que cuando uno entra uno no puede menos que decir, wow, qué artistas, qué artesanos, qué grandeza la de los hombres que hicieron esto posible. Yo en eso soy más respetuoso de la fe en el hombre, porque Dios, bueno, uno podría decir, bueno, eso se hizo gracias a Dios, bueno, sí, pero
En realidad el sudor lo pusieron los seres humanos, los muertos, porque muchas de esas iglesias generan muchos accidentes donde muere gente, ¿no? Y el talento es algo increíble. Lo interesante es cuál es el valor de eso. Ahí no se produce nada. Bueno, perdón, ahorita se venden tickets y hacen mucho dinero vendiendo la entrada a la iglesia, pero apartando eso, es básicamente un logro cultural, un logro moral, un logro espiritual para la especie humana. Hello, my friend. Good to see you. Pero no es una estructura con un propósito práctico, como cuando uno ve las pirámides de Egipto. Espectaculares, yo no he estado allí, lamentablemente, pero es algo monumental. Ahora uno dice, ¿para qué sirve esto? Bueno, para nada, para que vengan turistas a verla, pero no tenía ninguna utilidad funcional, porque en realidad eran tumbas para los faraones. Toda esa construcción era simplemente para que sirviera de monumento a la existencia de un hombre que fue o una mujer que fue muy importante. Yo no sé si hubo faraonas, no sé. Evidentemente me viene a la mente Cleopatra, pero no sé si alguna vez le escuché mencionar que ella fuera la faraona Cleopatra. Pero bueno, mis conocimientos, mi ignorancia sobre ese tema se está haciendo evidente en este video. Entonces, bueno, señores, ese es el cuento del día de hoy. Y bueno, sigue la angustia por la guerra, sigue la guerra, desafortunadamente, sigue la incapacidad de ambos bandos de llegar a un acuerdo, siguen pasando los meses, sigue aproximándose la fecha de noviembre, una fecha política importantísima aquí en los Estados Unidos, donde se puede reelegir un Congreso que apoye al presidente o se puede elegir un nuevo Congreso que le ponga un parado al presidente como nunca se lo ha puesto nadie. Literalmente le cambie su presidencia y no lo dejen hacer nada. E incluso que puedan acometer una agresiva campaña de agresión contra su gestión y contra sus ministros, que también han abusado de muchas cosas. O sea que todo eso puede pasar. Y mi querida Venezuela allí, taciturna, tratando de seguir creyendo que una persona que no es democrática en su propio país va a ser democrática en un país ajeno. Yo lo dije al principio, pero no me lo creyeron. Pensaban que yo apoyaba al dictador, cuando nada más lejos de la realidad. He sido uno de sus principales críticos aquí en los medios de comunicación desde hace años. Cada vez que me tocaba hablar de la crisis venezolana lo desnudaba y lo criticaba sin pelos en la lengua. Pero, por otro lado, en virtud de lo que pasó y de lo que está pasando, no puedo menos que pensar en la frustración que sería para muchos venezolanos que pensaban que esto iba a ser el principio del final de este régimen chavista madurista, que llegue noviembre, que cambie la política estadounidense, que esa fantasía que tienen algunos de que si no se portan bien los chavistas, las Fuerzas Armadas estadounidenses van a venir a sacarlos y a llevárselos presos, como se llevaron a Maduro. Y yo que vivo aquí, que escucho lo que piensa el gringo común, el gringo de a pie, les puedo decir que si el Congreso cambia, en virtud de la opinión pública actual, Estados Unidos le va a ser extraordinariamente difícil intervenir militarmente en cualquier otro país, a menos que sea agredido Estados Unidos. Pero mientras esa agresión no pase, fíjense, con todo lo que ha pasado con Irán, que ha sido un natural enemigo, un peligroso enemigo de los Estados Unidos, que ha matado soldados americanos en actos terroristas. Y aún así, Estados Unidos no ha podido
cumplir los objetivos que se propuso. Sí, mató al liderazgo, apareció otro. Pero el estrecho sigue cerrado, sigue en control. Y por más que ellos siguen declarando que los iraníes están planchados y no pueden reaccionar, todos los días salen misiles para Israel, para los países del Golfo, para objetivos norteamericanos en esos países. Entonces, la situación se ha vuelto penosa para los Estados Unidos, como ha resultado penosa para Rusia no poder vencer a Ucrania, otro país que se pensaba que era un tiro al piso, una papita en dulce. Bueno, ninguna papita en dulce. El coraje, la inteligencia, la sagacidad y el patriotismo de los ucranianos es brutal. Han sido capaces de desarrollar una industria militar en plena guerra. No es que lo hicieron antes, es que mientras recibían plomo, decidieron qué hacer para ganar, primero para detener, para evitar que los hicieran con ellos pedazos. Y ahora, para ir poco a poco prolongando esta crisis, para que obliguen a Rusia a negociar. Imagínense que Rusia tenga que negociar una paz con los ucranianos. Eso sería una enorme victoria. Como está haciendo a estas alturas el hecho de que Trump tenga que negociar con los iraníes el final de la guerra. Eso es una gran victoria para los iraníes. Había aguantado plomo de los Estados Unidos sin misericordia en los últimos 6, 7 meses. Y todavía estar en pie, y todavía estar exigiendo cosas, y todavía estar en control de su territorio y de sus puertos. Eso es algo monumental que tiene al resto del mundo pensando seriamente, bueno, espérate un segundito. Entonces, ¿qué es poder militar? Presumíamos que lo tenía Rusia y que lo tenía Estados Unidos. O los tiene, vamos a decir que los tiene. Pero ¿y qué pasa con ese poder? Que no han podido aplastar a un enemigo técnicamente inferior, presumiblemente, como los ucranianos y como los iraníes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces la única respuesta que he encontrado para ustedes, ahora que ya se está terminando el programa, es lo que dicen ya muchos comentaristas. Rusia atacó, Rusia hizo una guerra de viejos, a la antigua, lanzando tanques, aviones y helicópteros. Ellos avanzaron tipo Patton. Vamos a aplastar con los tanques ucranianos. Ucrania se ha defendido con la guerra asimétrica del siglo XXI. No tenían tanques, no tenían aviones, no tenían helicópteros, pero con unos cuantos misiles y ahora con una tecnología de drones que no tiene ningún otro país. No solamente de drones aéreos, de drones terrestres y de drones marinos, tienen azotado la avanzada rusa. Vámonos ahora más abajo entonces, vámonos a Irán. Igual Estados Unidos mandó 2 portaaviones, aviones a granel, bases, radares, todo, pues misiles Tomahawk los lanzaron, pero como triquitraqui sobre Irán. No hubo una sola base militar, no hubo una sola base aérea, no hubo un solo avión iraní que pudiera despegar. Es más, anunciaron la victoria a los Estados Unidos. Acabaron con su liderazgo, mataron a los ayatolás. Bueno, digamos que en un escenario tradicional, históricamente tradicional, Irán debería estar como los japoneses, pidiendo auxilio, aceptando cualquier tipo de condición, una rendición incondicional. Así debería estar Irán ahorita, ante el poder supremo tecnológico, militar, logístico, industrial de los Estados Unidos. ¿Y por qué no está? ¿Por qué no está? Porque está Estados Unidos mandando delegaciones y delegaciones a Irán, rogándole prácticamente, por lo menos así parece a veces, amenazando en destruir toda la civilización, pero no termina de hacerlo porque no puede hacerlo.
No lo puede hacer. No puede acabar con un país de 90 millones de habitantes. Entonces ahí se dan uno cuenta de lo que es verdaderamente el poder, ¿no? No es tener portaaviones y tener aviones y tal si no los puedes usar. O si el uso de hacerlo es moral y éticamente catastrófico. Estados Unidos, como dicen, podría tirar 3 bombas nucleares y hundir a Irán en la devastación total. Pero perdería un enorme capital de credibilidad y crearía una ola de pánico mundial que haría a los Estados Unidos un país sumamente inseguro. Porque tendríamos que armarnos 3 veces más, perderíamos una enorme cantidad de aliados y encima de eso los americanos vivirían aterrorizados de las revanchas, de las venganzas de aquellos países que se han destrozado por situaciones fuera del control de sus ciudadanos. Entonces, bueno, Irán y Ucrania están peleando una guerra diferente, con drones de bajo costo que causan enormes pérdidas, a armamentos sumamente sofisticados, técnicamente muy costosos y difíciles de reemplazar. Todos esos misiles de los cuales nos estábamos ufanando, que teníamos, los, los, ¿cómo se llaman? Los Patriotas, Patriot Missiles, sí, bueno, nos lo gastamos todo. Y cuando llamamos al proveedor le dijimos, necesitamos 110,000 misiles de esos más. Bueno, eso estará para mayo. Ah, bueno, para mayo, sí. ¿Pero de qué año? No, para mayo del 30, 1930. Entonces ellos uno dice, bueno, entonces, aquí está pasando algo inédito, ¿no? Estados Unidos al final de esta primera ofensiva estaba pidiendo a otros aliados que contribuyeran con la cosa porque faltaban recursos. Estados Unidos no tenía suficientes recursos para dedicarle a esa guerra sin menoscabar la defensa misma del territorio de los Estados Unidos. Entonces, bueno, es interesante todas esas reflexiones que se hacen mientras estamos celebrando una obra arquitectónica como la Iglesia de la Sagrada Familia, el Mundial de Fútbol y la guerra, por otro lado, en la parte negativa, la inflación que está cogotando los hogares de muchas personas que no les alcanza para comer porque o se mueven con el vehículo o comen, y la potencial falta de empleo que podría producirse si se sigue desarrollando la inteligencia artificial, que como ya les he dicho, es un fenómeno que tiene preocupado a mucha gente porque esta semana se liberaron 3 grandes modelos supuestamente brutalmente inteligentes, tan brutales que los mismos creadores dicen que están asustados de que puedan ser utilizados con fines antihumanos, con fines peligrosos. Por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer es detectar deficiencias en las redes cibernéticas y tomar ventaja y encontrar los códigos y empezar a operar sistemas de control de electricidad, de armas, de manejo de las aguas, etcétera, que serían devastadoras si esos recursos caen en manos del terrorismo internacional. Entonces imagínense ustedes, ¿no? Ya teníamos bastante con el terrorismo y ahora entonces resulta que los terroristas están por meterse en el negocio de usar inteligencia artificial para esos maléficos propósitos. Y eso se anuncia así. Mitos, fable, la fábula, el mito. Esos son los modelos de Anthropic. Y lo mismo está haciendo Gemini y lo mismo está haciendo OpenAI. Y advirtiendo, el modelo es muy peligroso, hay que usarlo con cautela. Y por supuesto que cuesta muchísimo usarlo. Pero para la gente que tiene malas ideas y malos sentimientos, el dinero no es mayor objeto, sobre todo si pueden de una u otra manera sacarle ventaja a ese tremendo poder que tienen estos modelos de lenguaje de extraer información ajena. Bueno amigos, que tengan muy buenas noches.
Voy a estar fuera de casa por 2 semanas, 3 semanas, así que no voy a estar haciendo más programas. Nos veremos a finales de junio. Que tengan todos una feliz semana y gracias por su persistente apoyo viendo estos programas. Chao. Stop recording.